nosotros, las plantas y los árboles necesitan dióxido de carbono para sobrevivir, el cual absorben a través de sus hojas. Debajo del microscopio, Royer investiga los restos fósiles de plantas de hace 250 millones de años. Su objeto de estudio son los pulmones de la planta, los pequeños poros que cubren la parte de atrás de la hoja. En la mayoría de las plantas el número de poros es un barómetro sumamente sensible que indica la cantidad de dióxido de carbono que hay en la atmósfera. Mientras más CO2, menor será el número de poros y viceversa. Cuando la cantidad de CO2 es baja, la planta tiende a aumentar el número de poros para así poder absorber mayor cantidad de carbono. Mientras mayores sean los niveles de dióxido de carbono, menos será la cantidad de poros que una planta necesita. Así que Royer cuenta los poros y estima la cantidad de CO2 que ahogó la atmósfera hace 250 millones de años. Los poros de estos fósiles de 250 millones de años de antigüedad sugieren que el nivel de CO2 estaba en aumento y se elevó bastante justo después de la extinción en masa, hasta 10 veces el nivel que tenemos hoy en día. Las trampas de Siberia liberaron tantos gases de efecto invernadero que estos cubrieron el planeta y atraparon el calor del sol. Los niveles de dióxido de carbono se elevaron enormemente en un 700%. La temperatura global subió 18 grados Fahrenheit, unos 8 grados centígrados. El resultado, un planeta supercaliente, un páramo chamuscado en el que las plantas perecieron y en el que los herbívoros que dependían de estas comenzaron a morir de hambre. A la cabeza de la cadena alimenticia, el poderoso Gorgonopsio no tuvo oportunidad. La desaparición de las fuentes de alimentos significó su muerte segura. Este aterrador desastre prehistórico ofrece a los científicos un vistazo del asombroso poder del dióxido de carbono. Al comparar los niveles pasados de CO2 y las temperaturas, pueden calcular el papel del dióxido de carbono en el calentamiento global. Pueden usar estos datos para predecir cuán caliente puede ser nuestro futuro. Entonces, ¿podrían las actividades humanas del presente elevar la cantidad de CO2 al mismo nivel que el que ahogó la atmósfera en los tiempos de las extinciones en masa? Muchos científicos creen que podría ser, si continuamos como si nada. Si seguimos haciendo lo que estamos haciendo, duplicaremos los niveles en pocas décadas, y si eso pasara, se espera que el planeta se caliente mucho más aún. El mejor estimado, si duplicamos los niveles de dióxido de carbono, es un aumento de 3 grados centígrados aproximadamente. Si seguimos liberando CO2 hacia la atmósfera durante el próximo siglo, la temperatura podría subir hasta lo que midió hace 250 millones de años, con consecuencias inimaginables. Después de sufrir condiciones de calor extremo hace 250 millones de años, el planeta comienza lentamente a enfriarse. Nuevas formas de vida florecen, los dinosaurios van y vienen. Hace 55 millones de años, la temperatura se dispara. Impresionantemente, 20 grados Fahrenheit, unos menos 6,6 grados centígrados, más que los que tenemos hoy en día, pero en aquella época el dióxido de carbono no era el culpable. ¿Qué desencadenó un cambio climático tan extremo? Esta es la pregunta que lleva a los científicos a uno de los lugares más fríos del planeta, el Ártico. Año 2004. Un equipo compuesto por algunos de los mejores expertos del clima del planeta zarpó a bordo de un rompehielos para una ambiciosa expedición hacia el norte, hacia el Ártico. Había muchas preguntas que queríamos responder. ¿Cuán caliente llegó a ser la Tierra? ¿Qué tipo de animales y qué tipo de flora hubo? Para retroceder el reloj 55 millones de años, los científicos buscan en las profundidades del Océano Ártico. El equipo taladra a través de miles de metros de sedimentos oceánicos, en busca de pistas atrapadas en las capas antiguas. Mientras más largo sea el núcleo, más lejos es el viaje hacia el pasado. Hay que buscar en lo profundo de los sedimentos que están enterrados bajo el suelo oceánico.
que son en realidad como un libro de la historia de la Tierra. Mediante el uso de la datación radiométrica en el sedimento, el equipo encuentra una marca de hace 55 millones de años y hacen un descubrimiento extraordinario. Escondida en el núcleo, el equipo encuentra los restos fosilizados de un diminuto helecho, una planta que solo puede sobrevivir en aguas cálidas. Es un descubrimiento impactante. Este fragmento microscópico de una planta antigua demuestra que hace 55 millones de años el océano Ártico era cálido. Si retrocedemos 55 millones de años, se puede ver que el océano Ártico estaba cubierto por un limo verdirrojizo como este. Imagina miles y miles de kilómetros cuadrados cubiertos con estos pequeños helechos. Es algo increíble. El descubrimiento del helecho fosilizado ha permitido a climatólogos como Brinkhaus unir las piezas del extraordinario rompecabezas que era el Ártico hace 55 millones de años. El Ártico era una especie de selva lluviosa tropical, tal vez templada. Con cosas como cocodrilos nadando por doquier, se podría comparar con la moderna Florida, con los Everglades. Los climatólogos calculan que la temperatura global se disparó hasta 20 grados Fahrenheit, o menos 6,6 grados centígrados, más de los que tenemos hoy en día. Entonces, ¿qué subió la temperatura? ¿Qué tuvo el poder de transformar el Ártico en los Everglades? Esta es la Tierra hace 55 millones de años. La mayor parte de su superficie era una especie de infierno ardiente, con violentas erupciones volcánicas que liberaban inimaginables cantidades de gases de efecto invernadero hacia la atmósfera. La temperatura se eleva, pero esto solo no es suficiente para crear un Ártico tropical. Hoy, los científicos creen haber encontrado la pieza faltante de este rompecabezas prehistórico frente a las costas de Santa Bárbara, California. El Dr. Ira Leifer está monitoreando un extraño acontecimiento que está teniendo lugar a pocos kilómetros de la costa. Estas son burbujas de metano que escapan a través de una grieta en el suelo oceánico. Este es un gas con fuertes propiedades de invernadero. Leifer cree que podría ser el responsable de cambiar el clima de la Tierra hace 55 millones de años. Lo que tenemos aquí es un ejemplo de los procesos que creemos ocurrieron en el pasado y que explican algunos de los cambios en la atmósfera y el clima. Uno puede imaginarse un océano caliente o un terremoto que libere grandes cantidades de hidrato de metano que de repente llene el mar de burbujas gigantes, igual como el que tenemos aquí. Las bacterias producen metano al descomponer el plancton muerto, que al enfriarse se convierte en hidrato de metano. Millones de toneladas yacen escondidos debajo del suelo oceánico, resguardados por las altas presiones y las frías temperaturas de los mares. Es sólido como el hielo, pero si se calienta, pasa directamente al estado gaseoso, dejando salir el metano atrapado dentro de sí. El metano es en realidad un gas de efecto invernadero muy poderoso. Es 26 veces más fuerte que el CO2. Y si nosotros estamos liberando este gas hacia la atmósfera, entonces uno piensa que está provocando el aumento de la temperatura. Leifer cree que la actividad volcánica de hace 55 millones de años calentó los océanos, derritiendo así el metano congelado y liberándolo hacia la atmósfera. Hoy en día, el planeta se está calentando nuevamente, y los científicos temen que el devastador calentamiento global del pasado pueda repetirse en el futuro. Las cifras aproximadas de cuánto hidrato de metano hay son 3.000 veces el total de metano que existe en la atmósfera, pero atrapado en el suelo oceánico. Estamos a salvo, al menos por ahora. Pero si los océanos se siguen calentando, el hidrato congelado podría derretirse, liberando vastas reservas de metano y elevando la temperatura de la Tierra hasta el cielo una vez más.
Hoy en día, la mayoría de los científicos están de acuerdo en que el calentamiento global es una realidad. Y uno de los efectos secundarios, el calentamiento de los océanos, podría tener consecuencias.